Cristo viene ya. Cristo viene ya. Hermanos, esta madrugada, el Señor me dio esta revelación. En esta revelación yo veía un grupo pequeño de pastores. Me podía dar de cuenta que eran sobrevivientes. Escuche, eran sobrevivientes. Este grupo de pastores eran sobrevivientes, entre ellos me encontraba yo. Habían pastores puertorriqueños, habían pastores dominicanos, pero era un grupo pequeño de pastores, no eran muchos, era un grupo pequeño de pastores. Y estábamos reunidos hablando de cómo íbamos a ayudar a Puerto Rico y a Santo Domingo. Este era el motivo de la conversación. Pero mientras ellos hablaban, el Espíritu del Señor me decía que les hablara y les dijera que en Puerto Rico había alimento, que en Santo Domingo había alimento. Escuche, porque estas eran las palabras que el Espíritu Santo me daba para hablar. Que en Puerto Rico había alimento, que en Santo Domingo había alimento. Pero ¿qué de las demás islas? ¿Qué de los demás lugares? Estas eran las palabras que el Espíritu Santo me daba a hablarle a estos pastores. ¿Qué de las demás islas? Y rápidamente yo podía ver en esta revelación la mirada del Señor, cómo Dios miraba desde los cielos hacia la tierra. Y podía ver la mirada tan intensa del Señor, mirando desde la costa de México hasta Puerto Rico y Santo Domingo. Y Él miraba estas pequeñas islas, pero las miraba con tristeza, las miraba con llanto. Las miraba, oh santo eres Dios, aleluya. Las miraba y las miraba y las miraba. Y yo podía ver la tristeza del Señor y cómo miraba estas islas con tristeza. Y la tristeza del Señor era por esta causa. Era por esta causa. Mi alma te alaba, Jesús, aleluya. Mi alma te bendice, Padre Santo, aleluya. Oh, mi alma te alaba, Señor Jesús, aleluya. Oh, santo eres Dios, mi alma te alaba. Y yo podía oír estas dos palabras, las oía fuertemente. Oía estas dos palabras, se oían como estas dos palabras resonaban en el mundo. Eran dos palabras que resonaban en el mundo. Bendito Dios, aleluya. Huracán y devastación. Estas dos palabras sonaban fuerte. Huracán y devastación. Santo eres Dios, aleluya. Y el Señor estaba triste, porque Él veía que solamente pensaban en sí mismos. Estaban pensando en sí mismos. Oh, santo eres Dios. Yo veía la tristeza del Señor. Yo podía ver cómo Él miraba. Bendito Dios, aleluya. Oh, santo. Y al salir de esta revelación, yo comencé a hablar con el Señor. Señor, ¿tú quieres que yo hable esto? ¿Tú quieres que yo traiga esta palabra a tu pueblo, Señor? ¿Tú quieres que yo le hable a tus hijos? Y me decía, muchos se están almacenando. Esto fue luego de la visión, luego de la revelación. Pero me comenzó a hablar el Espíritu Santo y me decía, muchos se están almacenando para ellos mismos.
Están almacenando porque están pensando en ellos mismos. Quieren salvarse ellos mismos. Pero así me decía el Señor, lo que están almacenando no será para ellos. No lo van a poder comer, no se lo van a poder comer. Lo que están almacenando no lo van a poder tener porque piensan en salvarse a ellos mismos y no están pensando en su prójimo. Mi alma te alaba a Dios. Viene devastación, vienen juicios, viene devastación, iglesia. Oh, santo eres Dios. Yo podía ver esa mirada, eso no se sale, no sale, no era que yo veía con los ojos del Señor, pero era que el Señor me permitió ver su mirada. Y yo podía ver el mundo y podía ver que Él miraba fijamente todas estas islas pequeñas. Él las miraba y las miraba con dolor, y las miraba con tristeza. Bendito Dios, aleluya. Bendito Dios, aleluya. Oh, el Señor tenga misericordia, bendito Jesús. Viene devastación. Yo oí esa palabra tan fuerte, sonaba que estrellaba en el mundo, estrellaba en los aires esa palabra, devastación. Y el Señor, aleluya, yo dije, Señor, Padre Santo, ten misericordia. Si esto es tuyo, confírmamelo con tu palabra, le decía el Señor. Si esta revelación es tuya, confírmamela con tu palabra, aleluya. Y aquí está esa palabra de devastación, aleluya. En el libro de Isaías, capítulo 4, versículo 4. Cuando el Señor lave la inmundicia de las hijas de Sión. Oh, esto viene por causa del mismo pueblo. Esto viene por causa de la misma iglesia. Esto viene por la causa Ramasekinda Ramasaya. Pero Dios va a reprender a la iglesia. Dios va a reprender a la iglesia y va a seguir reprendiendo a la iglesia, porque la iglesia todavía es necia, todavía es imprudente, todavía todavía la iglesia es insensata. Mi alma alaba a Dios, aleluya. Y lo que hay en su corazón no le agrada a Dios. Lo que hay en el corazón de la iglesia a Dios no le agrada. Y Dios va a limpiar. El Señor va a limpiar. Pero va a limpiar con devastación. Y con juicio. Mi alma te alaba a Dios. Aleluya. Va a limpiar el Señor. Aleluya. Con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Mi alma alaba a Dios. Pero el Señor estaba molesto. Mi alma te adora a Dios. Estaba triste. Yo podía verlo. Podía ver la tristeza en sus ojos. Aleluya. En su mirada. En lo que Él miraba. Porque me decía, lo que almacenan no lo van a poder, no va a ser para ellos. No va a ser para ellos, Ramasiquía, Ramasalaya. Tanto que almacenan pensando en ellos mismos, pero no será para ellos. Ay, santo tú eres, Dios, ten misericordia de tu pueblo, de la avaricia del corazón. Oh Señor, Padre Santo, ten misericordia. Oh Señor,
Ten misericordia porque en tu pueblo todavía son selfish, son egoístas. Todavía hay egoísmo. Dentro de tu pueblo hay egoísmo. Hay egoísmo, bendito Dios. Dentro de tu pueblo hay egoísmo, Señor. Ten misericordia, Dios. Ten misericordia, Padre mío, Padre Santo, hay egoísmo. Y yo podía ver que Dios me daba esas palabras para los pastores y están pensando en ustedes mismos, pero ¿qué de los demás? ¿Qué de los otros? Eran los pastores que el Señor me decía que le dijera. Están pensando en ustedes. Pero ¿y qué de los otros? ¿Qué de estos otros? Oh, mi alma te alaba, Señor, ten misericordia. Ten misericordia, Padre. Ten misericordia porque tu pueblo no entiende. Ten misericordia porque tu pueblo tiene oídos pero no te escucha. Y no se arrepienten de su maldad, Padre, ten misericordia. Ten misericordia, Señor, ten misericordia. Ten misericordia, Padre mío. Ten misericordia. Ay, Padre Santo, cuánto llanto va a haber ese día. Ay, cuánto llanto va a haber ese día. La gente no quiere entender la voz de Dios. La gente no quiere entender al Señor. El pueblo no quiere entender, bendito Dios, aleluya. No quieren entender lo que el Espíritu Santo está hablando. Solamente piensan en sí mismos, Señor, Padre, ten misericordia. Es que yo puedo ver cómo Él miraba las islas, cómo Él las miraba. Desde los cielos miraba estas islas devastadas, las miraba con la tristeza. Y aquel que se llama pueblo, aquel que dice que es iglesia, pensando en salvar su propio pellejo, pensando en sí mismos, que el Señor tenga misericordia. Y cuando Él miraba con tristeza, ahí fue que escuché esas palabras tan fuertes. Devastación. Viene devastación para esta tierra, viene devastación. Ay, Padre. Oh, Señor, pero es necesario que tú limpies. Es necesario que el Señor limpie mi alma, te alaba, Dios. Es necesario, mi alma te adora, Dios, aleluya. Mi alma te bendice,